vamos a dar inicio. En nombre del posgrado de la Facultad de Artes, le doy la bienvenida a esta edición del coloquio de postdoctorado 2020. No muchos y muchas, la mayoría sabe, mi nombre es Pía Gutiérrez y soy la jefa del doctorado en Artes. Y les recuerdo que el coloquio va a ser grabado, así que entendemos que quienes dejan su cámara en el fondo también autorizan como que esa imagen sea después colgada por redes sociales y va a estar disponible después en el canal de YouTube de nuestra facultad. En esta ocasión vamos a tener la presentación de Luis Aros, que es fundador y director del Núcleo de Investigación Vocal, NIV, actor de la Universidad de Chile y magíster en estudios de la voz del The Royal Central School of Speech and Drama de la Universidad de Londres. Esta es una instancia que promueve el conocimiento de las investigaciones artísticas y estrictamente teóricas en relación a las artes, y por lo mismo queremos al final tener un espacio de preguntas, por lo que les voy a pedir, si van apareciendo preguntas o quieren ir tomando la palabra, que lo hagan a través del chat y les voy a ir al final entonces dando la palabra. Y bueno, ahí la idea es que podamos también discutir en torno a la investigación de Luis Aros. Así que vuelvo a reiterar que por favor mantengamos los micrófonos silenciados mientras escuchamos a Luis. Muchas gracias, Luis, por tu presentación. Vamos a escuchar esta ponencia que se titula Voces, difracciones de la voz por medio del teatro. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Bien, buenas tardes. Muchas gracias por estar presente hoy acá. Estoy un poco nervioso, pero muy contento de poder estar con ustedes esta tarde. Mi nombre es Luis Aros, soy estudiante del segundo año del doctorado en Artes, con mención en Estudio y Práctica Teatral, y esta tarde voy a introducirles un breve estado de avance de mi proyecto de tesis titulado preliminarmente como Voces, difracciones de la voz por medio del teatro. Para ello, voy a desarrollar 3 ejes junto a 3 ejemplos desde donde daré cuenta de mi objeto de estudio y los problemas que están alrededor de él también. Prometo tratar de ser breve, coherente y no aburrirles demasiado. Para comenzar, quisiera presentarles lo siguiente. Lo que ustedes acaban de escuchar y de ver es el tráiler de mi obra Sistema Sonoro, la cual debió estrenarse presencialmente este otoño como una obra de teatro y desde donde me proponía hacer frente a las siguientes preguntas. ¿Qué es la voz para el teatro? ¿Dónde se da su producción? Preguntas que son fundamentales para el desarrollo de mi proyecto de tesis y que hoy serán el mapa de esta presentación. Dicho esto, continúo. Los primeros años de este siglo han sido testigos del creciente interés académico por complejizar el estudio de la voz en las prácticas escénicas. A través de intersecciones y cruces entre diversas áreas del conocimiento, profesionales provenientes desde las artes y las ciencias han construido un terreno híbrido para su análisis. Pese a ello, pareciera ser que hasta ahora la voz no ha logrado establecer un territorio amplio y sólido que permita examinarla como un objeto independiente en la arena de los estudios teatrales.
Por el contrario, para acercarse a ella ha sido necesario incorporar un lente que filtre, anexe y posicione su análisis. La conjunción y, en este sentido, ha operado como pivote en el objetivo de complementar ideas, conceptos y campos de estudio que permitan acceder a su materialidad volátil, a su cualidad efímera y a su condición de inaprensible. La relación logocéntrica a la cual se ha ligado la voz en el teatro ha promovido un ocularcentrismo que, desde la estética occidental, ha creado una distancia entre la posición del sujeto y el objeto. Esta correspondencia, ocularcentrismo, logocentrismo, es posible de rastrearla a través de una lista etimológica de términos relacionados con esta. Por ejemplo, idea, del griego idein, significa ver y saber. Teoría, del griego theorein, significa ver cuidadosamente y contemplar. O ciencia, del griego scientia, significa percibir a través de la mirada para comprender. Estas metáforas basadas en la vista, perspectiva y distancia funcionan como referencia de la jerarquización, lo que veo existe. Ideario que ha capturado a la voz en el teatro en un sistema que subordina su esfera acústica al reino de la vista y el significado. Con el fin de contribuir a la discusión, esta investigación propone que la voz se resista a dicha jerarquía y correspondencia. Por el contrario, sugiero que esta es un fenómeno ubicuo y omnipresente que afecta la co-construcción del sujeto, su co-relación con el mundo e invade al teatro por medio de 3 ejes que desarrollaré en breve. La hipótesis que orienta esta investigación plantea que la voz es un fenómeno que utiliza al teatro para difractarse y desplegar en él distintas maneras de asaltar el terreno de lo performativo, siendo la escucha uno de los medios por donde la voz subvierte su relación con el teatro para erguirse como un cuerpo independiente. Para esto, propongo pensar a la voz en el teatro desde su negativo, a partir de los usos que ésta ha hecho del teatro y no el teatro de ella, toda vez que tratarlo desde ese negativo es posible preguntarle al teatro hasta qué punto estaría cómodo con transformarse en producto de la materialidad vocal. De lo anterior, desprendo preguntas por la noción de voz común y por la idea de voz plural. El teatro es el lugar donde la voz se desprende de su cualidad subjetiva para transitar hacia la colectiva. A este respecto, y desde una perspectiva acusmática, y aquí refiero a Schaffer y Chion, sugiero que la voz no pertenece más al cuerpo del sujeto, lo abandona. Lo abandona para transitar hacia la creación de un nuevo espacio de lo común, uno sin cuerpos, en el cual deja su carácter de voz para desplazarse hacia voces, concepto a través del cual es al mismo tiempo coral y unitaria, subjetiva y colectiva. De esta manera, la voz colectiva se constituiría como un fenómeno cuya fuente se rehúsa a ser vista, para adquirir autoridad desde la omnipresencia, la voz de las voces. Por lo tanto, mi objetivo a modo general es el de comprender y analizar la voz como un fenómeno que utiliza al teatro para difractarse e instalar su propio terreno performativo, el cual habitar por medio de la desvocalización del logos, la escucha y la conjugación de su plural. En términos metodológicos, propongo un estudio basado en la práctica, Practice as Research. Para esto, pretendo generar 3 laboratorios creativos
que dialoguen con los ejes que les presentaré a continuación, así como también con las preguntas e hipótesis propuestas. Por tanto, parte de mi análisis provendrá de esta práctica artística. Actualmente me encuentro trabajando en este marco metódico, por lo que es aún un punto que no está resuelto, ante lo cual he decidido no profundizar en él durante esta exposición. Bien, como mencioné anteriormente, presento aquí 3 ejes de investigación. Y como mencionaba, cada eje estará cruzado por un laboratorio creativo que provea de insumos críticos que retroalimenten y, por supuesto, discutan con el cuerpo teórico de este proyecto. El primero es una revisión crítica a la relación ocular-centrista y logocéntrica desde donde se ha configurado la voz en el teatro occidental, lo cual me permite investigar el problema de la subordinación de la esfera acústica de la voz al reino de la vista y el significado en el acontecimiento teatral. La narrativa oficial de la historia del teatro occidental nos ha hecho pensar que en el marco de su relato es posible anexar a la voz como ente de análisis. Algunos podrían asumir que la historia del teatro es la historia de la voz, remarca la británica Jane Boston, quien subraya el problema que esta matriz de pensamiento ha traído al campo de los estudios de la voz. A través del historiador Alardis Nicholl y su teoría sobre el inicio del teatro en Occidente con el estreno de las Suplicantes de Esquilo, Boston trae a la discusión las cuestiones de una aparente justificación dramática textual para dar inicio a una historia del teatro tal como la conocemos. Posicionar al texto como evidencia para un punto de partida del teatro significa tachar otro tipo de narrativas posibles y apagar el oído de la producción vocal en el teatro. Relatos alternativos resultan imperceptibles, ante lo que las cualidades constitutivas de la voz y el cómo podría haber sonado lo que conocemos como primeros indicios del teatro parecieran no existir o no tener lugar en esta narrativa. Para entender la relación logocéntrica desde donde se ha desarrollado la ecuación voz y teatro, es necesario atender a las raíces de la filosofía y el teatro occidental en la antigua Grecia. Lo vocal ocupó un espacio importante en esta sociedad. Sus usos abarcaron un amplio rango, como la política, la filosofía y, por supuesto, su función comunicacional en el ejercicio teatral. Esta multifuncionalidad de la voz en la sociedad griega pareció confundir e incomodar el intento disciplinar del teatro por anexar esta práctica como su subproducto. No es posible remitir a la voz como parte exclusiva del teatro. Debido a su omnipresencia, la voz se despliega en macro y micro discursos domésticos, políticos y performativos, lo cual desborda al teatro. Cito: la naturaleza ubicua de la voz es parte del problema para el historiador teatral, señala Jane Boston. La partición de la voz fue fundamental en su fin analítico para la antigua sociedad griega. El horizonte de significados que parecía requerir lo vocal necesitó de una división que les permitiese abarcar esta omnipresencia. La palabra griega foné, por ejemplo, fue utilizada para deslindar la mera voz del logos. Apuntaba a la voz cruda, animal, a cualquier sonido audible y reproducido por un ser vivo que se apartara de la producción del lenguaje. Este hecho muestra que los fenómenos acústicos, en todas las variaciones de sus expresiones, tendían a constituir una esfera autónoma, independiente del habla y del uso del lenguaje en la antigua Grecia.
En una revisión crítica al logocentrismo fundante de la filosofía occidental, la italiana Adriana Cavarero señala que en la Grecia de los filósofos no hubo espacio para la reflexión sobre la voz como voz. No hubo lugar para la reverberación del lenguaje como un ente no expresado dentro de la expresión. Entonces, es a partir de aquí que el teatro occidental construyó una aproximación hacia la voz desde el lenguaje, como un sistema de significación a expensas de su materialidad resonante. El sentido fundante de la noción de la voz en la cultura occidental estuvo totalmente ligado al papel de vocalizar conceptos, y todo exceso fue desplazado como un vestigio insignificante, catalogado como una vocalidad desbordada que se acercaba inquietantemente a la animalidad. La inmensa división entre foné y logos instaló en el teatro una preconcepción instrumental de lo vocal, que obvió a la mera voz y concentró sus recursos en el desarrollo del habla o la voz inteligible, idea que primó en el teatro hasta principios del siglo XXI aproximadamente. Por ejemplo, quisiera citar esta reciente publicación, Cartografías de la voz en el inicio y desarrollo de los teatros universitarios en Chile, como muestra de esta raíz logocéntrica desde donde se construyó el ideario de la voz, por ejemplo, en el teatro chileno. Por medio de un examen entre la relación entre la formación actoral y la vocal, las puestas en escena de los teatros universitarios y la nominación crítica del empleo de la voz por parte de actores y actrices, dicha investigación instaló este problema en la génesis del autodenominado teatro profesional chileno. Si bien el logos mismo sigue aún envuelto en la voz, esta división crucial ha tenido consecuencias inmediatas y contundentes en la escucha de la voz en el teatro. La voz, por medio de la escucha, afecta e invade la relación del sujeto con el teatro, lo cual me lleva a mi segundo eje de investigación. La escucha como perspectiva de aproximación para el desarrollo de un análisis fenomenológico desde donde repercibir y revivenciar la voz en el acto performativo. Asumiendo que escuchar es la manera en que un ser susceptible de percibir vibración hace en sí un espacio para la inscripción de un sonido, propongo a la escucha como apreciación fenomenológica para el análisis de la voz en el teatro. En ella, el sujeto opera como mediador, al ser quien percibe, revisa, interviene e incluso fiscaliza los contenidos sonoros con los que se enfrenta. Esta mediación entre el sonido dado y el sonido percibido es un mecanismo de encuentro de lo sonoro que se da en el cuerpo del sujeto, el cual ha sido denominado por el artista mexicano Francisco Rivas como dispositivo de escuchar. Lo anterior me lleva a sugerir que la voz en el teatro se alza como un fenómeno en la escucha, puesto que es producto de un mecanismo de mediación e inscripción que se da tanto en el cuerpo del performer como en el del espectauditor, y que está conformado por capas y estratos aurales cuyos contornos o huellas vibrantes delatarían a la voz en este dispositivo de escuchar. El cuerpo es el lugar de intersección para la dimensión visual y acústica de la escena. Este aparece como el primer escenario para la entrada de la voz en el teatro. La voz, por medio del cuerpo, se hace manifiesta en un entrelugar que sitúa su cualidad vibratoria y resonante en la confluencia de ambas dimensiones. La emergencia de una experiencia somática
y una aproximación fenomenológica a la afección del cuerpo por parte de la resonancia de la voz, ofrecerían una vía por donde vehiculizar a la voz como corriente sonora que transita en la escucha por sobre los cuerpos y el tiempo. Bien, ante lo anterior, me gustaría dar un ejemplo. Lo que acaban de escuchar y de ver es Estado Vegetal, obra unipersonal dirigida por la chilena Manuel Infante, donde la voz de la actriz Marcela Salinas opera como un coro polifónico que trae e invoca a una comunidad con el fin de relatarnos el accidente de un motociclista con un árbol. Por medio de la escucha, la voz de la performer crea en el espectauditor la ilusión de los cuerpos restantes para el relato. Genera la ilusión de una comunidad que se lamenta y discute la muerte de este joven motociclista. La voz, como un fenómeno en la escucha, se desprende de la actriz. Se desprende para transformarse en plural, en voces. Como un fractal que ejerce efectos sobre la luz y pareciera dividirla en múltiples colores, la escucha afecta al espectauditor desde una multiplicación perceptiva, diría Merleau-Ponty, que a través de la combinación de los sentidos hace indistinguible al cuerpo de los cuerpos y a la voz de las voces. De esta manera, la voz en la escucha aparece en la obra en estado vegetal como un coro que representa la voz de la comunidad, la voz de las voces, lo cual me llevaría a mi tercer eje. La interrogante por la voz como un fenómeno que es plural y singular, desde la cual reflexionar sobre la desvocalización del logos y su vinculación política a la práctica artística por medio de las ideas de asamblea, colectivo, pueblo, coro y comunidad. Me pregunto si las bien conocidas categorías del léxico político del siglo XX, masa, pueblo, asamblea, colectivo y similares, pueden adaptarse a este proyecto. ¿Qué significa aseverar que existe una voz que representa lo colectivo? ¿Cómo suena esa voz? ¿Cuál es su fuente de emisión? Interrogantes que me llevan a una exploración sobre la pluralidad de la voz y la idea de la voz colectiva. En este fin, quisiera abordar este punto a través de un ejemplo y desde ahí desprender algunas categorías analíticas con el fin de ponerlas en diálogo con ustedes. Esta es La trampa, de Alejandro Chato Moreno, quien es dramaturgo, director y artista chileno de la voz. En la obra de Moreno, una comunidad decide dejar de hablar individualmente para empezar a hablar en colectivo. Deciden abandonar su ciudad e irse a vivir todos juntos a la cima de la montaña. En la obra puedo apreciar la noción de voz colectiva en relación al comunitas expuesto por el filósofo Roberto Espósito. En La trampa, el autor cuestiona la idea de comunidad como propiedad del sujeto y sugiere, por el contrario, una subjetividad ampliada,
que intenta borrar al ser social al situar la fusión de las voces como factor de unidad subjetiva. Sin cultura, entonamos para hablarle a la voz común, la voz de las voces, la nuestra, la de todos. No hay cultura entre nosotros. Nadie habla con nadie. Hablamos todos con todos. En coro te hablamos porque nadie puede hablar ya por sí mismo. En el texto Comunitas, origen y destino de la comunidad, Espósito emplaza la pregunta por ¿qué es lo que tienen en común los miembros de una comunidad? Cuya respuesta desarrolla la idea del deber, de la deuda. Cito, comunitas es el conjunto de personas a las que une no una propiedad, sino justamente un deber o una deuda. Los sujetos vinculados a una comunidad deben cumplir entre ellos obligaciones cívicas comunes y recíprocas para construir lo común. En sí misma, esta acción constituye un sentido de unidad y pertenencia hacia lo colectivo, por medio de la interacción entre los individuos. El sujeto, en este sentido, se pone a disposición y a merced de los otros por medio del deber, de la deuda común, en un acto de agradecimiento y retribución de aquello que le ha sido otorgado. Dicho esto, en la trampa se propone a la voz como el don que le fue otorgado al sujeto, que excede el orden simbólico adosado al cuerpo para ir más allá de este ordenamiento colectivo por medio de la deuda común. La voz aquí habita lo colectivo. La comunidad se constituye por y en la voz. La voz abandona su cualidad subjetiva para transitar hacia la creación de un nuevo espacio de lo común, uno sin cuerpos, en el cual deja su carácter de voz singular para desplazarse hacia una voz plural, que es al mismo tiempo coral y unitaria, subjetiva y colectiva. Nosotros supimos cómo cambiar la historia. Decimos lo mismo al mismo tiempo, todo el tiempo que es infinito. Te fuiste, te reemplazamos. No uno, te reemplazamos todos. Todos somos tú y tú mismo no puedes decir yo. A partir de la trampa, entonces, puedo pensar la pluralidad de la voz en relación al colectivo como una categoría del ser singular plural ofrecida por Nancy. El ser, propone el autor, no preexiste, sino que coexiste. El ser es con el otro, se construye en correlación y en coexistencia, de manera tal que el fenómeno de una voz plural se co-construiría y coexistiría en relación con los seres de una comunidad. Una voz que es abierta a los otros, que habita lo colectivo y se constituye en el cuerpo común. En el caso de la obra, por ejemplo, está expresado en el conjunto de cuerpos hablantes como el coro. No copiamos culturas. No hablamos sobre la identidad de nada. No identidades. ¿Para qué? Hablaremos solo para afinar la voz del grupo, llegar al tono común. Por medio de este ejemplo, he expuesto cómo la voz se constituye como un fenómeno que es plurifónico y se rehúsa a ser asociado al cuerpo en singular. La voz plural derruye al sujeto y renuncia a su vínculo infranqueable con el cuerpo. Esto para tomar un carácter acusmático, omnipresente, cuya fuente es imposible de ubicar. Dialogando con el filósofo Mladen Dolar, la voz plural se transformaría entonces en un llamado que es coral, en conjunto, en actos que transforman la necesidad del plural de los cuerpos en deseos que incitan respuesta y provocación. En la trampa
puedo emplazar mi ideario sobre la pluralidad de las voces como una posible puerta de entrada para la subversión de la voz en el teatro, puesto que el sujeto, o los sujetos, en este caso los performers, se entregan a su voz y no nos demuestran que su voz es única en el colectivo, en la estructura de las otras voces, porque quienes estamos escuchando ya lo estamos percibiendo. En síntesis, mi propuesta de investigación se basa en la idea de que la voz es un fenómeno independiente que dialoga con el teatro con el fin de desplegar su propio terreno de estudio. Para esto, he sugerido pensar a la voz en el teatro desde su negativo, a partir de los usos que ésta hace del teatro y no el teatro de ella. He propuesto también 3 ejes de investigación: logocentrismo, ocularcentrismo, la escucha y la pregunta por la voz plural y la voz colectiva. Hoy me encuentro en el segundo semestre de mi segundo año, o sea, el cuarto semestre de mi doctorado. Estoy en diálogo constante con mi tutor Andrés Grumman, a quien aprovecho de agradecerle por las largas horas de conversación, y estoy trabajando en el marco metodológico de la práctica como investigación. Estoy descubriendo, preguntándome, como les decía, cómo llevar a cabo o cómo probar estos 3 ejes a partir de la práctica escénica. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por esta presentación, y también muchas gracias a todas, a todos ustedes por también haber ahí escuchado atentamente. Antes de dar inicio a las preguntas, ahí ya tenemos anotado a Federico en la lista de preguntas. Me gustaría retomar esta idea o esta síntesis que hacía Luis al final en particular, para que nos quedáramos con algunas ideas dando vuelta, también pensando que este es un espacio en que nos abrimos a las otras disciplinas, y eso puede ser súper interesante, ¿no? Sobre todo en un trabajo como el que nos acaba de presentar Luis. Y en particular a mí me llama la atención que parte como del campo de la voz para el teatro, o la voz para la producción escénica, o en la producción escénica. Después Luis nos hace como una revisión un poco histórica del teatro occidental, y como la relación con el logos y la palabra, ¿no? Que parece haber como institucionalizado los usos de la voz. Para ir preguntándose por otro elemento, que cómo esta voz se empieza a salir de este espacio unitario y convertirse en una voz común, una voz plural, dice él, bueno, tomando ahí algunos conceptos más, ¿verdad?, de la idea de lo común y lo plural, Espósito y Nancy. Cuando también a mí me hace pensar esto de inmediato, lo coral es también algo bastante tradicional en el teatro, como en la historiografía tradicional. O sea, el coro es algo que podemos ir como revisando en esta historia como centralizada también. Entonces, ahí creo que hay como pequeñas percepciones que podemos entrar, porque aparece el problema de la historicidad o la historiografía de la voz por este asunto como del registro. No sabemos cómo sonaba el teatro en sus inicios. Entonces, hay algunos hitos que vamos preguntándonos. Y al final también me llama mucho la atención como todo este vínculo que hace Luis y como otra línea, ¿verdad?, con esta representación de lo común, en el que usa las palabras asamblea, colectivo, pueblo y comunidad, ¿no? Cuando cada uno de esos lugares tienen como una representación absolutamente marcadas también por la presencia del cuerpo, ¿no? La fuerza como potencia, la fuerza común. Entonces te haces esta pregunta por esta voz colectiva, esta voz común, ¿no? Algunas ideas que empiezan a tener, ¿verdad?, eco, como para introducir, ¿no?, las preguntas.
Así que en esta especie de síntesis le doy la palabra a Federico primero y luego a Macarena para intervenir, comentar, abrir, discutir lo que les parezca pertinente. Hola, gracias Pía, gracias Luis por tu presentación. Espero no preguntar nada difícil, pero son dos cosas. Una que de verdad no entendí bien la idea de desfocalización del logos. No entiendo si es como una especie de crítica a lo que ha ocurrido o si es algo que estás buscando hacer. Te pediría como si puedes explicarme un poquito más. Y ya más bien hacia lo último y quizás para las cosas que estás pensando en términos prácticos, te preguntaría como si piensas cómo quieres tú que suene ese coro, ya cómo suena ese coro, quizás en tu imaginación, incluso materialmente, como vos. Escuchamos un ejemplo o dos ejemplos a partir de otras obras, ¿no es verdad? Y escuchamos el que nos pusiste tú al principio de tu obra. Y quizás como una pregunta un poco más estética, te lo diría, ¿no es verdad? Como, bueno, ¿cómo suena ese coro para ti? ¿Cómo podría sonar? Si crees que podemos decidirlo a priori, cómo queremos que suene ese coro, si debe comunicar legiblemente. Esa pregunta sobre qué te imaginas para el resultado sonoro de ese coro. Gracias, Fede. A ver, sobre lo primero, la idea de la desvocalización del logos está imbrincada en lo que decía Pía al comienzo. O sea, yo al comienzo, ¿verdad? En la presentación es tratar de instalar como el desde dónde. Tiene esta idea de que la voz está ligada a un espacio logocéntrico a partir de la idea de lo textual, o ¿verdad? Como de la idea de un pensamiento filosófico también, desde donde se ha anclado esta tradición de comprender o entender o asimilar la voz en la práctica escénica, ¿no? Entonces la idea de la desvocalización del logos es una vía por donde yo pretendo como instalar este problema. Es una vía para desarrollar este problema, ¿no? Así como dice Cabarero, ¿no? Como estoy refiriendo todo el tiempo a ella, es decir, ¿cómo desvocalizas ese logos, esa tradición que es fundante del teatro y la filosofía occidental? ¿Cómo se hace aquello? Es una pregunta en este momento, ¿sí? Que pretendo desarrollar a partir de la práctica artística. Un ejemplo, o sea, podría dar varios ejemplos a través, no sé, de John Cage, o las obras de Mikhail Karikis, o, no sé, Laurie Anderson, quienes han trabajado a partir, no sé, de distintas partituras, o la desestructuración del lenguaje, a partir del silencio, por ejemplo. Son posibles vías. Entonces, aquello es uno de los problemas eje, no el central, pero uno de los problemas eje, o uno de los componentes de este sistema, desde donde abordar la idea de cómo la voz dialoga con el teatro. Y lo segundo, en la idea de cómo sonaría este coro, la verdad que el coro aparece como ejemplo nuevamente en la exposición, y como es un ejemplo, quizás no quedó tan claro en el decir que yo no pretendo llegar a un coro, ¿no? O sea, ese no es mi fin último. Yo no estoy trabajando en la idea de realizar un coro igual asamblea, igual colectivo, igual voz plural, ¿no? O sea, no es como la idea final. La idea de coro, comunidad, pueblo, como bien decía yo en la presentación, son preguntas que me rondan y digo, ¿es posible? ¿Es posible asimilarlas a este proyecto? No lo sé. En este momento, en este exacto minuto de mi proceso, no podría responderlo, porque me encuentro elaborando el proyecto, porque también no he entrado en la práctica artística, entonces no puedo tener una respuesta a priori. Solamente puedo establecer la pregunta, la duda, ¿no? ¿Es posible asimilarlas al proyecto? Es parte de la hipótesis, ¿no? Como es parte de las preguntas de investigación. Entonces, claro, espero haber respondido, como no sé cómo sonaría ese coro, pero podría pensar, no lo sé. Me pregunto eso, ¿no? ¿Cómo suena
qué significa así, decir que existe una voz que representa el colectivo, ¿no? Eso. Sí, me quedó claro, qué bueno la aclaración tuya. Igual. Gracias. Macarena Andrews había pedido la palabra luego. Hola a todos, hola Luis, felicitaciones, muchas gracias por compartir el avance de investigación. Yo quería comentar un par de cosas que encuentro súper interesantes, que esta separación entre teatro y voz, lo encuentro como osado, lo encuentro súper radical, como que lo pondría muy de manifiesto, donde pensaba como en la tradición de los teatros físicos que han hecho tanto esfuerzo por separar al cuerpo del teatro, ¿cachai? Y dentro del cuerpo siempre está la voz, pero ahora tú separas la voz de ese cuerpo, de la escena, del teatro, entonces encuentro que ese como sistema semiológico que estáis armando tiene consecuencias bien atractivas, problemáticas bien atractivas, ¿cachai? Entonces pensaba primero como en ese enmarque. Y después me acordé, por lo que yo estoy investigando también, que seguro lo habéis visto en Fischer-Lichte, que ya hace todo este análisis en una versión de Electra de Max Reinhardt, en Estética de lo Performativo, y cómo el problema de la voz de ese personaje de mujer, ¿cachai? Que es una cuestión que aparece también en Aristóteles, se separa la voz del personaje. Y el problema ahí que se describe es que se difumina las fronteras entre yo de la persona y yo del personaje. Entonces encontré que esa cuestión puede ser también interesante para ti, en términos de separar la voz del teatro, que quizás se separa persona de personaje, que aparece un cuerpo ya no ficcional, y que toma otras categorías. Entonces me quedé como en esa línea. Y tenía una cosita más para comentar. Ay, se me fue ahora, pero si la recuerdo, la voy a decir. Pero encontré... Ah, ya me acuerdo. Que a mí me tocó trabajar en una obra, que esto del comunitas y de la comunidad, que encuentro muy bonito, muy, muy político y muy en coherencia con los tiempos, hacer esta pregunta respecto del colectivo y problematizar en la asamblea y el colectivo. Y me tocó a mí trabajar en una obra que hizo el Francisco Rodríguez Núlibos, que se llamó La Ignorancia, y que hizo todo un trabajo vocal de análisis muy desafiante para nosotros, sobre un discurso de Víctor Hugo por la educación en la Asamblea en París. Entonces, él hacía esta relación claramente de análisis lingüístico, de selección de texto, edición, y luego una composición musical de acuerdo a sílabas, vocales, etcétera, y trabajando el tema de la voz, donde en gran parte se deshacía el discurso como logos, volviendo a lo que planteé antes, ya aparecía la experiencia, no sé cuán exitosa fue, pero sí sumamente desafiante para nosotros, de interpretar vocalmente ese marco a una asamblea. Así que también tenía como ese comentario final. Muchas felicitaciones. Gracias. No sé qué agregar a lo que tú me dices, como que encuentro que está súper bueno en los comentarios. Lo que sí puedo hacer como algunos nexos ahí, como hilar con algo que es lo que tú dices. Sobre lo primero, sobre este análisis de Electra, también lo toma Tomaidis, Constantino Tomaidis, en su libro Teatro y Voz, en donde hace todo un análisis del por qué esa obra fue tan canónica en la idea de los estudios de la voz, porque la voz de la actriz no calzaba con la idea del personaje que tenían los griegos para la representación. Entonces eso claramente, nuevamente lleva a la idea de la idea, o sea, el problema del logos y logos y habla, ¿no? Como la idea canónica de cómo tiene que sonar tal o cual cosa. Si bien es un problema que podríamos decir como hipergeneral y grande y grueso, pero creo que mirarlo con atención es algo que puede ser interesante. Y lo último es sobre la idea de la voz del comunitas o la idea de la voz como a través de un discurso. Ahí también es súper interesante algo que aparece, la idea de un marco retórico, ¿no? Cómo el discurso, por ejemplo, del Estado se hace cargo de la voz de una comunidad. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, cuando se genera una fractura, un problema social, una catástrofe, un terremoto, un incendio, el Estado o un ente, ¿no? O sea, hoy día yo lo llamo el Estado, ¿no? A través de un discurso político, ¿verdad? Trata de, como contiene esa catástrofe y ese lamento de esa comunidad, ¿no? O sea, enmarca en un discurso retórico
lo que esa comunidad pudiese o no sentir a través de esa fractura sufrida en su centro mismo. Pero ese marco retórico, que está expresado a través del discurso político del Estado, no logra contener el lamento colectivo, no logra contener. Hay una vocalidad que desborda aquello, y que ese puede ser un punto de entrada, por ejemplo, para entender cómo suena o cómo llegaría a sonar aquella voz colectiva. O sea, la pregunta también podría ser cómo sonaría ese lamentum colectivo, ¿verdad? Que es que la vocalización nuevamente a través del lenguaje no logra o desborda aquello que está enmarcado en un marco retórico referente al discurso político en este caso, como ejemplo solamente. Gracias, Maca. Perfecto. A mí me gustaría hacerte una pregunta, Luis, aprovechando que hay un lapsus aquí de preguntas. Si alguien más quiere pedir la palabra, por favor anótese. En esta intención que declaras entiendo como el gesto teórico de generar un campo de estudios de la voz, porque sé que también eso tiene que ver como con tu posicionamiento con el campo de los estudios en el contexto chileno, me parece bien interesante. Pero te hago la pregunta por qué o cómo esto se inscribe precisamente en una nueva mirada sobre el teatro o como en una herramienta o en un nuevo diálogo o en una nueva apertura con las artes escénicas, con el teatro en particular, que entiendo que es hacia donde como apunta tu trabajo, a diferencia, por ejemplo, de los estudios de la voz, no sé, me imagino en la música, o teóricamente también, porque hay otra, teóricamente desde la filosofía, la fenomenología, o sea, cómo esto se inscribe como dentro del campo de los estudios teatrales, o sí o no, o por qué, y por qué te parece un aporte. Y a la vez me gustaría que hicieras este vínculo, como este trabajo también se vincula como al territorio, a la comunidad, al contexto. ¿Cómo sientes tú que aquí hay una reflexión que es una reflexión también que sirve para pensar la cultura en la que está inserta? Porque tú estás hablando sobre todo de obras chilenas, estás pensando una creación en este contexto, etc. Entonces esa doble dimensión. Me gustaría a mí que nos contaras un poquito. Súper, gracias. Primero me gustaría aclarar que los ejemplos que di son solamente ejemplos, ¿ah? No es que yo esté hablando de un campo o que me esté refiriendo al teatro chileno específicamente. Los tomo como ejemplos para poner en diálogo la exposición, donde yo veo que sucede lo que yo estoy pensando, ¿no? Entonces, dicho eso, respondiendo a tu pregunta del por qué el teatro, pienso yo, a partir del estudio, ¿no? Como del campo de los estudios de la voz, de este marco, que las otras áreas como la musicología, las ciencias, han desarrollado la escucha, los estudios sonoros, han desarrollado ampliamente la problemática de la voz. La voz como factor sónico, la voz como un factor que se da en la escucha, ¿verdad? La voz como un factor fenomenológico. Y pienso que el teatro tiene una deuda con eso. Pienso que el teatro siempre ha pensado la voz como parte de, ¿no? No como un problema, sino como parte de. Y las veces que se lo ha pensado como un problema, como por ejemplo en el caso de Artaud, que es como el gran baluarte, ¿no? Como el gran, podríamos llamar el símbolo de aquello, de esa crisis, se han abierto preguntas que son tremendamente interesantes, pero que no han logrado o sea, que no han logrado como tirar el hilo o desarrollarlas como más allá. Entonces yo veo, ¿verdad?, hasta hoy día, como que hay un vacío todavía de los estudios teatrales en relación al problema de la voz en el teatro. Por eso hago énfasis como desde el teatro, como que me gustaría, me lo pregunto desde ahí, ¿qué pasa en esta disciplina, disciplina teatro, con el objeto voz, ¿no? Con el fenómeno voz? ¿Cómo relaciona? La voz como fenómeno se relaciona con distintas disciplinas, ¿no? La música, las ciencias, ¿verdad? Tiene distintas bajadas. Y la bajada particular que hace con el teatro, pienso que no está aún totalmente desarrollada en ese problema. O sea, si revisamos la literatura concerniente a los estudios de la voz en el teatro, como en esta disciplina, que se preguntan por la voz en el teatro,
haciendo un barrido rápido, podríamos decir que desde el 2000 en adelante se empiezan a generar estos problemas, ¿no? Como se empieza a generar esta pregunta. Antes, el problema estaba a partir de la semiótica, a partir de la filosofía o a partir de la filosofía logocéntrica. Entonces el teatro, como disciplina, como ciencia, o como filosofía, como dice Dubati, no se estaba preguntando, o más bien era como un satélite lo vocal. Sobre el territorio, lo que me pregunta sobre el territorio, la idea de la comunidad, pienso que ahí, para mí, en la idea de la comunidad o los territorios, es un campo fértil donde yo podría plantar semillas para como ver, o como, como mi laboratorio, ¿no? Como que pienso que ese es un lugar fértil desde donde yo podría, eh, preguntar o llevar mis preguntas y mi hipótesis a la práctica, a partir de, o sea, el trabajo con una comunidad, el trabajo con un territorio en donde se establece la idea de una teatralidad, la voz es parte de la comunicación, está el problema del cuerpo común o de lo colectivo. Entonces ahí se puede establecer distintas como corrientes o distintos canales desde donde abordar las preguntas. Eso. Gracias, Luis. José Manuel Izquierdo también tiene una pregunta. Quizá va a ser la última pregunta, que nos podemos extender un poquito más. No, le doy la palabra entonces. Hola Luis, gracias por la exposición. No sé si tengo una pregunta realmente, y no la tengo muy armado en la cabeza. Yo creo que me va a tomar unos días en darle vuelta, pero para intentar ahora ver qué pasa. Me parece interesante como que el constructo está haciendo, creo que es bien sólido teóricamente, como tenemos una arista teórica muy clara en pensar el problema y desde el teatro, pero al mismo tiempo, y un poco como lo comentó Pía, tiene esta raíz histórica fuerte, ¿no? Tratar de explicarlo como históricamente. Y que es el lado que quizás más yo me meto, entonces me interesa discutirlo. Tengo como dos comentarios. Uno es cuánto que hay de la reflexión que, por ejemplo, en música también hay harto, de que solo hemos podido empezar a discutir la voz, o a visibilizar la voz, o poner el dedo en el problema de la voz en la medida en que los medios técnicos nos han posibilitado hacerlo, o sea, nos han posibilitado dejar un registro de la voz. O sea, que no, en el fondo, no es que a alguien como Cage se le hayan ocurrido ciertas cosas, sino que también tenía los medios técnicos posibles en su tiempo para llegar a ciertas conclusiones y ciertas maneras de hacer las cosas que antes no eran posibles. Y de la misma manera, por lo menos en música, solo en los últimos 20, 30 años realmente se ha producido un campo de estudio de análisis de la voz, porque antes de eso más bien lo que hay son descriptores sueltos, ¿no? Como descriptores y adjetivos para tratar de hablar de eso. Claro. Entonces, tengo por un lado ese comentario, como cómo lo ves tú y cómo ese campo de que la técnica finalmente también lo permite, se ocurre en el teatro, tanto en permitir cosas como los ejemplos que mostraste, pero también como permitir el análisis de esas cosas, ¿no? Esa es una pregunta, y lo otro es si siento que es interesante porque el perfil que estás tomando, en vez de la voz como en abstracto o en general, es muy desde la tradición occidental y cristiana, y como los marcos teóricos y pensar desde la tradición occidental. Entonces, ¿qué pensarías de girar y hacerse esas preguntas de otros lugares? Pienso, y quizás, por ejemplo, podría ser un diálogo con Javiera, desde las teatralidades de las prácticas andinas, que tienen su propia tradición, y donde la voz ha ocupado otro rol tradicionalmente, y hay harto estudio sobre el rol de la voz, como las prácticas precolombinas en los Andes, y también en prácticas contemporáneas, y donde hay otro diálogo de lo mismo que estás hablando en tu última respuesta, como este rol de la voz en torno al agrupar socialmente, colectivamente, como poner esa idea del grupo, ¿no? Del colectivo. Esa es tu arista. No sé. Sí, mira, qué bueno que sale como estas tres cosas, como que también las he estado pensando, ¿no? Como son parte de mi problema. Lo primero, como la idea de lo histórico, que decía también la Pía y ahora tú también lo mencionas, es situar el problema. O sea, situarlo en un marco histórico es situarme. O sea, el teatro occidental parte desde acá, nace de esto como un mapa. Es situar el problema históricamente. Lo segundo, pienso yo que, o sea, tienes mucha razón,
yo pienso que la voz empieza a ser, como tú dices, como o se pone el dedo sobre el problema, o se pone la lupa, no sé, o el oído, es cuando la voz deja de ser un factor único del cuerpo, ¿verdad? Ya no pertenece tan solo al cuerpo, cuerpo como carne, huesos, ¿verdad? Eh, Sino que también puede ser reproducida a partir de otros tipos de cuerpos. Y las tecnologías en este caso empiezan a problematizar, ¿no?, también la idea del cuerpo. Entonces la voz ya no deja de ser un elemento único del ser, sino que también es un elemento que se proyecta, que se expande a partir de un cuerpo que es otro, ¿no?, como un anexo. Y lo tercero, con Andrés, que es mi profesor, hemos conversado mucho esto también, y ha aparecido mucho esta idea, lo que tú dices, como otras cosmovisiones, ¿sí? Otros factores, otras comunidades, otra idea de lo vocal, otra idea del lenguaje, otra idea de los usos de la voz en la comunidad. Entonces, todavía no lo tengo definido, yo creo que, o sea, es un tema a definir, como qué tipo de, esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de comunidad o qué tipo de territorio es el cual a mí me gustaría también observar? Yo creo que al responder esa pregunta va a tener mucha influencia también entender qué tipo de cosmovisión o qué lugar utiliza la voz en esa comunidad. Y ahí obviamente el espectro se abre y aparecen otras posibilidades como lo andino, como uno de los, o sea, como un factor también posible. Eso. Muchas gracias, Luis. No sé si alguien tendrá un comentario o alguna pregunta final. Si no tenemos otra intervención, me gustaría darles las gracias, bueno, a Luis por su presentación. De todas maneras, felicitarlo también a todas y a todos ustedes por estar hoy día conectados. Cada vez se hace un poco más difícil conectarse, pero seguimos acá.